bendiga en este nuevo día. Hoy nuevamente hemos venido a compartir la palabra del Señor. Quiero iniciar con este mensaje que hemos titulado Renovando nuestra mente. Voy a invitarle para que abra su Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versos 43 al 45. Dice así: No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta semana compartíamos en la radio un mensaje con respecto a la capacidad que tenemos los seres humanos, las diferentes capacidades que tenemos los seres humanos. Y específicamente en el tema del amor, nos preguntábamos lo siguiente: ¿tenemos los seres humanos capacidad para amar siempre, en todo tiempo, sin limitaciones? Y yo sé que esto parece una pregunta pueril. Sin embargo, todos los seres humanos, aún los niños, desde ciertas edades, podemos hablar incluso en algún momento cuando comienzan a hablar 2 años, 3 años, muy pequeñitos. Todos tenemos un concepto sobre lo que es el amor y lo que significa amar. Cuando el Maestro Jesús nos habla acerca de los frutos que puede dar un árbol, tenemos mucho material de donde establecer comparaciones. Podemos decir que en la naturaleza encontramos frutos abundantes y escasez de frutos también, de acuerdo al árbol, a la especie, a la estación. Sabemos muy bien, país tropical como el nuestro, bendecido por la cantidad de frutas que tenemos, los árboles de naranja que en época de cosecha producen de manera abundante, de manera rica, esos árboles que podemos encontrar en la mayoría de los lugares, de las zonas cálidas donde se produce la naranja. Es algo delicioso. Los aguacates, también podemos encontrar los árboles de mamón, o lo que se conoce popularmente como rambután, que son muy abundantes en esta tierra, y así sucesivamente árboles que producen cosas hermosas. Mas sin embargo no podemos esperar muchas veces, y no muchas veces, sino nunca podemos esperar que un árbol produzca frutos de una especie diferente. Por ejemplo, que el árbol de rambután o mamón, como le conocemos nosotros, produzca frutos de naranja, o que el árbol de naranja produzca aguacates, o viceversa. Sabemos que en materia de frutos, y estamos hablando de esta hermosa metáfora que nos establece el Señor Jesús en el texto que acabamos de leer, algunos de esos frutos que son muy agradables al gusto y los disfrutamos, pero también hay unos que definitivamente no se pueden comer. Toda esta comparación que hace la Biblia nos deja algo claro, y es que a Dios le interesa mucho vernos produciendo en su reino. A Dios le interesa que nosotros produzcamos en su reino. De esta manera, la comparación de vernos a nosotros como árboles nos está diciendo que hay un fruto que tenemos que dar. Hay un fruto del cual el Señor está esperando que nosotros demos. Por eso es que nos compara con esos árboles fructíferos. Y dice que el árbol bueno tiene que dar frutos buenos. El árbol malo definitivamente no va a dar frutos buenos, sino que dará frutos malos. Cuando somos fructíferos vamos a tener una muy buena cosecha. Es decir, vamos a producir buenas acciones que saldrán directamente de nuestra forma de pensar, directamente de lo que nosotros procesemos en nuestra mente, de la forma correcta de pensar conforme al corazón de Dios. Por eso es que Jesús habla acerca de la abundancia del corazón. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es necesario que nosotros entendamos esto, porque también
el Señor nos dice que si damos malos frutos, seremos cortados. Y aquí tenemos que poner mucha atención. Malos frutos son sinónimo de iniquidad, son sinónimo de maldad. La maldad genera, por supuesto, genera enemistad con Dios. Y llega un momento en el cual el Señor no soporta la maldad, no soporta el pecado, y esos árboles que dan malos frutos son cortados. Salmo 37, versos 1 y 2, el Señor nos puntualiza este tema para que nos quede muy claro. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados. Entonces, los que hacen iniquidad, los malvados, los que hacen maldad, los que producen frutos malos, pronto serán cortados, dice la palabra del Señor. Pronto. ¿Cuándo es pronto? En el tiempo del Señor, pero serán cortados. Eso nos tiene que quedar absolutamente claros. Cuando hablamos de amor en su máxima expresión, nos estamos refiriendo directamente a lo que la palabra de Dios habla acerca del amor, lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del amor. Y si podemos encontrar una expresión pura, diáfana, lo más cristalinamente posible que podamos determinar, que podamos extraer de la palabra de Dios, el término es directamente nuestro Creador, es Dios. Dios es amor. La mayor expresión de amor que podemos encontrar de parte de Dios para nosotros los seres humanos es cuando Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. San Juan capítulo 3, verso 16, cuando nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Los seres humanos estábamos perdidos, los seres humanos no teníamos ninguna esperanza o expectativa de vida eterna, y por eso vino Jesús a la tierra a morir por nosotros. El punto con todo esto, hermanos, es que si Dios es amor, si Dios derramó su amor en todos los seres humanos, aquellos que aceptamos un día a Jesucristo, aquellos que un día recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, deberíamos, óigalo bien, no digo que estamos, deberíamos estar rebosantes de amor todo el tiempo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través de la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, y muy lamentablemente, no es así. Nuestra vida, por lo general, está llena de altibajos. Con frecuencia decimos cosas que no deberíamos decir. Con frecuencia abordamos temas que no deberíamos abordar. Con frecuencia nos metemos en problemas haciendo lo que no le agrada a Dios. ¿Y qué cosas son esas? Herimos a las personas sin quererlo, maltratamos a las personas que están a nuestro alrededor, y nos convertimos en una máquina de hacer el mal, una máquina de maldad absoluta. Todo esto no es al azar, todo esto no es porque simple y sencillamente sucedió. Todo mal tiene su causa. Como la golondrina en su vagar, dice la palabra de Dios, ningún mal viene sin su causa. Todo esto sucede porque la mayoría de las veces arrastramos cadenas, arrastramos grilletes que nos impulsan a comportarnos de manera muy inadecuada, aún con las personas que nosotros amamos, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros parientes, y ni qué decir con aquellos que no tienen ningún parentesco filial con nosotros, ningún parentesco consanguíneo. Peor aún todavía, con esas personas a veces somos sencillamente insoportables. Herimos, maltratamos, agredimos de palabra, la mayoría de las veces de palabra, de hecho, y en algunos casos, pues, a través de la forma física, pero casi siempre de una manera muy psicológica, de una manera muy grotesca, porque las palabras, como sabemos, las palabras tienen vida y las palabras golpean, maltratan. Todo esto, hermanos, es importante que lo analicemos, que lo visualicemos. Hay indicativos en nuestra vida que hacen que podamos detectar qué es lo que está pasando.
cuando la gente no quiere relacionarse con nosotros, cuando la gente no quiere hablar, cuando la gente no nos busca, cuando nos esquivan, cuando de pronto nos damos cuenta que cada día nos aislamos y nos aislamos más. Nuestro círculo de amigos, de amistades, de personas cercanas se va reduciendo. Esto sucede precisamente porque algo está sucediendo en nuestra vida espiritual. Nuestra vida física, nuestra vida natural es un reflejo de lo que espiritualmente llevamos por dentro. Cuando meditamos en este problema caemos en la cuenta acerca de la necesidad de cambiar. ¿Quién no ha sentido necesidad de cambiar? ¿Quién no ha querido, anhelado en algún momento cambiar? Incluso se ha postrado delante de la presencia del Señor y le ha dicho: Señor, cámbiame. ¿Quién no ha cantado esa hermosa canción que dice: renuévame, renuévame, Señor, ya no quiero ser igual? Tenemos necesidad de cambiar. Y para cambiar necesitamos, hermanos, necesitamos renovarnos, hacer un alto en el camino y dar vuelta de manera radical. Es decir, tenemos que formatear nuestra mente para que piense de manera diferente. El término formatear para todos es muy conocido. Cuando nuestro computador, cuando nuestro celular, nuestro teléfono móvil se satura de información y ya no corre bien las aplicaciones, ya no corre bien los programas, estamos digitando algún texto en nuestro computador personal y de pronto se nos pega. Es el momento de formatear, es el momento de quitar cosas que están haciendo daño, que no están impidiendo el flujo normal de datos. Nuestra mente a veces se embota y los datos no fluyen de manera normal y hacemos que todo vuelva a ser una recurrencia hacia nuestra vida pasada, hacia nuestra vida anterior. Efesios capítulo 4 versos 22 al 23 nos dice algo que es de vital importancia que podamos capitalizarlo para nuestra vida. Dice Efesios 4, 22, 23: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí nos habla de tres cosas puntuales. Uno, tenemos una vida, una forma pasada, una manera pasada de vivir, algo que ya no debería ser en nuestra vida. Número dos, tenemos que despojarnos de eso, porque ese es el hombre viejo, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. Hay deseos que no son puros, que no son santos, que son engañosos, que nos inducen a cometer cualquier cantidad de errores. Y también nos dice: renuévense o renovaos en el espíritu de vuestra mente. La renovación es indispensable en la vida del cristiano. ¿Qué es una mente renovada? Una mente renovada es una mente que debe pensar de acuerdo a los parámetros de la nueva vida en Cristo. Todos sabemos que en Cristo tenemos dos vidas. En los cristianos tenemos dos vidas, una vida pasada y una vida actual, la vida nueva, la vida que nos dio el Señor cuando lo recibimos en nuestro corazón. La vida pasada son cosas pasadas que, como dice la palabra, valga la redundancia, ya pasaron. Todas son hechas nuevas porque ahora en Cristo somos una nueva criatura. Tenemos una nueva vida en Cristo. Recordemos que nuestra mente tiene una capacidad enorme, porque nuestra mente procesa diariamente una cantidad que nosotros ni siquiera nos imaginamos, una cantidad diaria de pensamientos. Incluso cuando estamos durmiendo, nuestra mente sigue activa, sigue procesando datos, sigue procesando pensamientos. Pero la mayoría de estos pensamientos van a actuar actúan directamente sobre áreas específicas de nuestra vida. Áreas específicas de nuestra vida que, sin darnos cuenta, se van convirtiendo poco a poco en costumbres que dañan nuestra relación con Dios, costumbres que dañan nuestra relación con las personas. Nuestra relación con las personas la mayoría de las veces se dañan precisamente por nuestra amañada forma de ser, nuestras costumbres amañadas, costumbres que no han sido
el reflejo de la obra de Dios en nuestra vida. Por eso es que la palabra de Dios nos exhorta a que nos despojemos del hombre viejo. Despojarse del hombre viejo es un concepto muy interesante. Cuando vamos a la palabra de Dios, el mismo Jesús nos dijo que teníamos que nacer de nuevo. Y cuando nos dice que tenemos que nacer de nuevo, no es que tenemos que meternos, como le dice a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, en el vientre de nuestra madre y volver a ver la luz. No, ya nosotros tenemos un bagaje de años, de tiempo que hemos vivido sobre la tierra, pero no lo hemos vivido acorde a la voluntad de Dios. Y estamos muertos, como dice la palabra, en cosas que a Dios no le agradan. Por eso es que tenemos que despojarnos de ese hombre viejo que está lleno de vicios, que está lleno de cosas, pensamientos que han sido creados por deseos engañosos. Los deseos engañosos son de una gran variedad, son de una enorme variedad, pero principalmente se originan en aquellos que tratan de exaltar a la persona humana por encima de la naturaleza de Cristo. Cuando vemos a alguien que actúa de manera precipitada, que actúa de manera alocada, que siempre quiere exaltarse, que siempre quiere ser el primero en las filas, en las listas, lo vemos a menudo en las redes sociales, aquellas personas que tratan de llamar la atención, sea con una foto, sea con un comentario, sea con algún tipo de historia o con algún tipo de afiliación a determinada forma de pensar o a determinado movimiento. Aquí estamos viendo cómo exaltan a la persona humana y no exaltan a Cristo. Actuamos con engaño cuando decimos: yo soy así, a mí nadie me cambia, salado el que no me acepte tal y cual soy, porque no tengo por qué agradar a nadie. Y esto definitivamente es una patraña, es una mentira asquerosa de nuestra mente que se ha dejado seducir por pensamientos que no provienen de Dios. Como seres humanos interactuamos, vivimos en sociedad. Y si vivimos en sociedad, tenemos la obligación de convivir de manera armónica unos con otros. Ese es el universo que Dios ha creado, donde todos los elementos entre sí tienen que convivir en armonía para que no se rompa ese equilibrio. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, de manera que obedecemos a nuestros pensamientos engañosos, estamos rompiendo el equilibrio que el Señor estableció para que pudiéramos vivir de manera adecuada en el planeta Tierra. Dios nos pide que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Es una frase que dice muchas cosas, pero principalmente nos habla acerca de que debemos hacer un cambio de actitud. Debemos buscar romper con esos esquemas del hombre viejo que es capaz de hilvanar pensamientos, acciones, palabras que están haciendo mucho daño a la gente que nos rodea. El principal objetivo de esto es que cambiemos y que podamos interactuar de manera efectiva en el mundo. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:8 y nos habla acerca de qué es lo que tenemos que cambiar, en qué es en lo que tenemos que pensar. ¿Por qué no dice, bueno, ¿y cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para pensar diferente? La palabra nos enseña cómo debemos hacerlo. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué hermoso. Para poder cambiar nuestra mente tenemos que cambiar la forma de pensar. Esa es la síntesis que podemos extraer de este verso. Para poder cambiar nuestra mente, tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y ese ejercicio, porque es un ejercicio de pensar, implica que mi mente tiene que adaptarse a generar pensamientos que no se opongan al conocimiento de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Verdad, honestidad, justicia, pureza, amabilidad, buen nombre, virtud. Cosas que lejos de ocultar el reproche de los demás, sean dignas de alabanza por parte de nuestros interlocutores.
Necesitamos cambiar para que el entorno cambie. Muchas veces hemos dicho, yo soy carta leída porque ahora soy cristiano, me dice evangélico, pero sigo actuando como actuaba en el mundo. Sigo con las viejas costumbres del mundo, sigo rompiendo con todas las, más bien no rompiendo, sino adhiriéndome cada vez más a todas esas cosas que rompen mi relación con Dios y que me hacen enemigo también de las personas que están a nuestro alrededor. Recuerde que vivimos en un mundo en el cual tenemos que convivir con los demás, en un mundo en el cual la palabra nos enseña que tenemos que amar. Al inicio decíamos que la mayor expresión de amor fue cuando Él envió a su Hijo a morir por nosotros, y tenemos conceptos de amor, pero ese concepto de amar, el verdadero concepto del amor de Dios, la mayoría de las veces se nos queda demasiado corto. Tenemos que hacer un ejercicio y pensar en todo lo que a Dios le agrada: verdad, honestidad, justicia, pureza, amabilidad, buen nombre, virtud, cosas que agraden también a las personas que están a nuestro alrededor, que son nuestros semejantes. Renovar la mente implica también aprender a cerrar la boca cuando no tenemos algo bueno que decir. La mayoría de las veces abrimos la boca y opinamos, decimos cosas que no tenemos que decir. Decía un pensador argentino, Facundo Cabral, decía que no podemos de ninguna manera llegar a un lugar y dar una opinión sin que nos la pidan. Lo decía así muy claramente: opinión que no ha sido pedida es agresión. Y nos encanta agredir, porque nos encanta andar metiendo la cuchara en todos lados, nos encanta andar metiendo la pata en todos lados, diciendo cosas que no nos han preguntado, opinando donde no se nos ha pedido que opinamos. Muchas veces nuestros pensamientos al día que generamos, esos pensamientos toman nuestra mente ociosa. Pensamientos que no son de Dios van a tomar nuestra mente ociosa y van a inducirnos a estar metiendo la pata todo el tiempo. Sacan a relucir todo lo dañado que hay dentro de nuestro ser, todo lo dañado que ocultamos, que llevamos ahí por dentro. Cosas dañadas que en algún momento de nuestra existencia las usamos como escudo para sobrevivir. Pero tenemos que entender esto: ya no tenemos que sobrevivir en el mundo, tenemos que vivir la vida en Cristo, y eso es lo que hace la diferencia. Por eso es que ahora somos cristianos. Jesús nos dijo: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Tenemos que aprender a sacar cosas buenas haciendo tesoros de buenos pensamientos en nuestro corazón. ¿Cómo hacer entonces para ser selectivos con los pensamientos que producimos? Esa es la otra pregunta que hoy deberíamos hacernos. Y la respuesta la encontramos en Efesios capítulo 6, verso 16, cuando nos dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No dice algunos, y esto es importante que lo revisemos. Tomemos el escudo de la fe con el cual podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno, absolutamente todos. Cuando yo selecciono y decido poner en acción cierta clase de pensamientos que no son acordes con la voluntad de Dios, ya dijimos cuáles eran los pensamientos que eran acordes con la voluntad de Dios: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En esto pensad, nos dice el apóstol Pablo. Cuando yo no selecciono y permito que esos pensamientos que no son acorde a la voluntad de Dios tomen mi mente y comiencen a caminar, se pongan en acción, estoy permitiendo que los dardos de fuego que me envía el enemigo incendien mi casa espiritual. Vea qué interesante. La mayoría de las veces no entendemos o no comprendemos este concepto de casa espiritual. ¿Cuál es nuestra casa espiritual? Somos templo del Espíritu Santo. Recordemos eso. Recordemos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Dios habita en nuestro corazón. Nuestra casa espiritual se incendia, se quema. Por eso es que la palabra nos habla acerca de los dardos de fuego
que envía el enemigo. Si por el contrario yo hago uso de la fe y comienzo a declarar lo que la palabra de Dios dice que soy, cuando se me viene un pensamiento de esos que no son agradables, que ni a mí mismo me gustan, con los cuales yo sé que voy a maltratar a alguien, voy a herir a alguien, voy a pensar cosas en contra de alguien, tengo que tomar en cuenta lo que la palabra de Dios dice que soy y entender que esto es lo que yo soy ahora. Soy un hijo de Dios, soy una nueva criatura, soy pueblo escogido, soy nación santa, soy real sacerdocio, no soy cualquier cosa. Y esto es importante que lo vayamos entendiendo. Cuando yo declaro esto, cuando hago uso de la palabra, cuando hago uso de la fe a través de la vocalización de la palabra, voy a volver a eso que Dios quiere que yo piense de mí mismo. Dios quiere que yo piense de mí mismo lo que realmente soy. Cuando Jesús nos habla acerca de la palabra del hijo pródigo, dice que el hijo pródigo se fue de casa, se fue a deambular, pero cuando el padre lo ve y lo recibe, él seguía siendo hijo. Seguimos siendo hijos de Dios a pesar de nuestras flaquezas, de nuestras cosas horribles que hemos hecho. Siempre el Señor nos trata como hijos y es el momento en el cual tenemos que volvernos a Dios, entender que cuando hemos caído, cuando estamos ante una situación de estas difíciles, volvemos a Dios y Dios nos vuelve a recibir, porque la condición de hijo no la vamos a perder. Seguiremos siendo hijos de Dios. Dios quiere que yo piense de mí mismo lo que Él piensa acerca de mí. Por eso en Jeremías capítulo 29, verso 11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no puede tener pensamientos de mal para nosotros, así como tampoco podemos tener pensamientos de mal para las demás personas. Los pensamientos que Dios tiene para nosotros son pensamientos de bien, y esos son los pensamientos que deben llegar a nuestra mente. Esos son los pensamientos que estoy en la obligación de sustituir por los dardos de fuego que me envía el enemigo. Porque cuando conozco a Dios, esto es muy importante. Muchas veces decimos, bueno, ahora que conocí al Señor, ¿realmente conocí al Señor? Es la pregunta. Porque si yo conozco a Dios, cuando yo conozco a Dios, conozco también su palabra y sé lo que la palabra declara acerca de mí. Tengo que apropiarme de eso que la palabra declara acerca de mí. No tengo ni siquiera que ponerlo a inventar, porque ya todo me lo dio el Señor. Los pensamientos de paz, los pensamientos de bien que el Señor tiene para mí, ya todo me lo dio el Señor. Cuando los cristianos, por el contrario, nos apropiamos o nos adherimos o atraemos hacia nosotros esos dardos de fuego del maligno y los ponemos en acción, se nos quema la casa, se nos quema la choza, se nos quema el rancho, como decimos los ticos. Los dardos de fuego del maligno, se nos quema la edificación que habíamos hecho en nuestra vida como cristianos y volvemos atrás. La palabra me enseña que yo tengo que construir sobre la roca. Cuando construyo sobre la roca, estoy construyendo sobre fundamento sólido, es decir, a través de lo que la palabra de Dios me dice que debo hacer. Cuando permitimos que los dardos de fuego vengan a nuestra vida, se nos quema la casa, la edificación espiritual, y de pronto comenzamos a retroceder, vamos para atrás. Por eso es muy importante que no perdamos el enfoque y siempre tengamos muy presente que somos comparados como árboles. Somos árboles de Dios. Salmo 1, versos 1 al 3, hace una descripción bellísima en esos primeros 3 versos. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Luego dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ve qué bello, porque los verdaderos árboles de Dios plantados junto a corrientes de agua, es decir, junto a la palabra, conscientes de lo que la palabra dice acerca de nosotros, lo que la palabra declara que somos,
vamos a dar fruto a su tiempo, en el momento debido, el fruto exacto, el fruto deseado, el fruto abundante que el Señor quiere. Y dice que las hojas no van a caer, es decir, vamos a mantener ese follaje que nos da vida, es decir, la cobertura de Dios va a estar siempre con nosotros. Es necesario que utilice la fe, por supuesto, porque debo utilizarla para contrarrestar los dardos de fuego que el enemigo me envía y comenzar a romper con todas esas recurrencias, esas vueltas al pasado, esa forma de regresar que Dios no quiere que yo haga. Formas recurrentes donde nuestro corazón y nuestra mente fueron presa fácil del enemigo. Porque Dios quiere que sus hijos sean sanos. Dios quiere hijos sanos, liberados del pasado a través de la renovación de la mente. Renovados en el espíritu de vuestra mente, dice el Señor. Dios quiere que cuando se nos ocurra, que ni se nos ocurra mejor, pero que cuando se nos ocurra decir, yo soy así, nadie me cambia, porque esa es mi forma de pensar. Recordemos que no somos esa forma. Eso no somos nosotros. Eso no es usted. Esa no es la forma que a Dios le agrada. Eso es lo que el enemigo en algún momento tomó nuestra mente y nos metió ese dardo de fuego y nos dañó, produjo un incendio en nuestra casa espiritual. ¿Y a qué se debe esto? Se debe simple y sencillamente a que el enemigo quiere que seamos perdedores. El enemigo quiere que nunca tengamos la mirada puesta en las cosas del cielo, que siempre nos fijemos en las cosas terrenales. Por eso es que la gente pasa tan enfocada, unos cristianos, en las cosas terrenales. Les citaba el ejemplo de las redes sociales. Son muy importantes, son muy buenas, es muy interesante, pero las redes sociales sirven para exaltar a la persona humana, no a la persona más importante, la que debería tener todos los lugares que nosotros conozcamos o podamos imaginarnos: a Dios. Cuando subimos una foto, nunca la hacemos para exaltar a Dios, lo hacemos para exaltarnos, para exaltar a nuestros hijos, para exaltar a nuestra esposa, a nuestra hija, para exaltar a nuestros amigos, pero nunca lo hacemos para exaltar a Dios. Al llamarnos a ser árboles de buen fruto, Jesús nos quiso meter en la dimensión de la fe. La dimensión de la fe para que de una vez por todas pudiéramos salir de ese encierro. Para que cuando nos sintamos atrapados de un mal pensamiento, podamos decir: yo soy un hijo de Dios, yo soy un redimido por la gracia, yo soy un lavado por la sangre de Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer cada vez que el enemigo nos manda esos dardos de fuego. Por eso es tan importante que entendamos lo que Jesús nos dijo: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. ¿Por qué? Porque cada árbol va a producir de acuerdo a lo que es, de acuerdo a su especie. Un buen cristiano va a producir cosas buenas. Un mal cristiano ni siquiera debería llamarse cristiano. ¿Por qué? Porque su mente, su corazón está lleno de maldad. Por eso, finalmente Jesús nos dice, y con esto quiero terminar: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dejemos que la palabra nos limpie, dejemos que la palabra nos llene. Apaguemos los dardos de fuego del maligno y permitamos que nuestro corazón sea limpiado de todas esas acciones, para que cuando abramos la boca estemos hablando de la abundancia del corazón. Recuerde, todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, en eso pensemos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día yo le bendigo y espero que la abundancia de la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.